Gabón de Norí, buenas noches, bienvenidos todos a nuestra segunda jornada del centenario de la Comisión de Montaña. Hoy tenemos entre nosotros a Miguel Chomolina, pamplonica, 36 años, director de fotografía, editor, realizador de Arena Comunicaciones 2007. Su trabajo más reciente en televisión, en la segunda cadena en 2011, fue Desafío 14+1, una expedición al Everest sin oxígeno. 10 programas de media hora cada uno. Previamente trabajó como manager de producción Hollywood en Americano, rodada durante las fiestas de San Fermín en Pamplona. Guionista, director de fotografía, realizador de gran parte de documentales. Trabaja siempre en esa colaboración con Pablo Iraburu, con el que es coordinador, codirector y co-guionista del programa que tenemos hoy, Pura Vida. Tiene especial experiencia en situaciones complejas, siempre manejando documentales de naturaleza con personajes. Su último rodaje ha sido en la selva amazónica para la cadena Discovery Max, donde ha sido realizador, cámara y operador. Bienvenido, Miguelcho. Muchas gracias. Yo, cuando veo esto ya de la selva amazónica, me dejas alucinado, porque andar por aquí, ir a las alturas todavía, ¿cómo es la selva amazónica? ¿Con cuántos fuisteis? El programa lo llevamos a cabo entre cuatro personas que estábamos allá en rodaje. ¿Algún experto en la zona, me imagino? Alguno había, sí. Los demás íbamos con Malarone y esas cosas que hay que tomar para la malaria, etcétera, etcétera. Peligros, aparte de todas las pastillas que tomáis. Hombre, es que el programa en sí es un poquitín... El programa habla sobre todos los trabajos que se llevan a cabo en el Amazonas de manera clandestina, ¿no? Entonces se toca todos los temas del petróleo, de la tala de árboles y de los madereros, el tema de la cocaína en el Valle del Bra, en Perú, en diferentes cosas y sí, hombre, en algún momento sí que hemos tenido que pasar, a mí no me tocó, pero hubo un compañero que tuvo que estar, un par de compañeros que tuvieron que estar 15 días con las FARC, claro, sin contacto y sin nada, y bueno, pues eso se podrá ver en Discovery, yo creo que empieza a emitirse a principios de enero, si no me equivoco. Bueno, te vamos a dejar con el documental y luego después, pues los que quieran hacer alguna pregunta, no tienes problema de contestar ninguna, ¿verdad? Venga, Miguel, te dejamos. No. Venga. Nada, yo sin más quería decir eso, que es una película codirigida por Pablo Iraburu y por mí, producida por Arena Comunicación, versa sobre un intento de rescate que tuvo lugar en el monte Annapurna, en el Himalaya, en la cara sur, que es, digamos, una ruta menos habitual y más complicada, y que a nosotros nos llamó mucho la atención. A nosotros no es que seamos ni especialistas en montaña. A mí me gusta mucho el monte, yo puedo cada vez que tengo la oportunidad me escapo a los Pirineos y a donde puedo, pero no lo practico de manera profesional. Siempre me ha gustado mucho este mundo y la historia concretamente del rescate de Iñaki Ochoa de Olza pues nos pareció que era muy, muy bonita y que merecía la pena llevarse a la gran pantalla, ¿no? y contarla pues como vais a ver ahora. Sin más, después podemos hablar de por qué la decidimos contar de esta manera y por qué se ha hecho así. Y estaré encantado de hablar y que preguntéis si os apetece y si no, pues ya os contaré yo alguna cosa y probablemente me tengáis que cortar. Muchísimas gracias y disfrutarla. Bueno, me ha parecido, la fraternidad de todos es bestial, el cómo han llegado de unos sitios, cómo se han comunicado, cómo se han acercado de sitios tan dispares, pero qué bien lo has reflejado. No te estoy dando la bola, fantástico. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que creíamos nosotros, ¿no? que es una historia que merecía la pena ser contada por la participación de gente tan diferente, no. Al final es lo que dice un poco Urubko, ¿no? Lo de que todos somos de las montañas, ¿no? Que no somos de diferentes lugares, somos de las montañas. Ellos comparten esa pasión, pero sí que es verdad que vienen de culturas, de países, de lenguajes, de formas de ver la vida muy diferentes. A nosotros nos gustaba mucho la diferencia tan grande que hay entre personajes como Don Bowie, que es como un modelo americano guapísimo que siempre habla y la forma que tiene de hablar es muy americana, ¿no? Entonces me di cuenta de que no hay amor más grande que dar la vida. Y luego tienes un poco en contraposición a Alexei Bolotov, que te pregunta y le preguntabas, yo me acuerdo cuando estábamos hablando haciendo las entrevistas, le preguntabas, pero ¿por qué hacéis esto? ¿No? Y dice, ¿pero cómo que por qué? Pues porque estoy ahí, puedo y ya está. O sea, no se comía la cabeza, no le buscaba, simplemente lo hacía. Al fin y al cabo, no es que sean ni mejores ni peores, fueron dos tíos virgueros, los dos intentaron hacer todo lo que pudieron y lo bonito era que en una misma misión estuviesen gente tan diferente, ¿no?
con el objetivo de intentar salvar una vida. Y eso es lo que queríamos contar. No sé, hay mucha gente que no sale en esta película porque está el grupo de rescate, que es los que habéis visto ahí, pero también hubo un despliegue muy grande en Pamplona cuando sucedió todo esto. La familia de Iñaki, los hermanos, gente muy conocida de por aquí, estaba pues Koldo Aldaz y Jorge Gocheaga y bueno, gente que había nacido con Iñaki y había empezado a compartir los primeros años en el alpinismo. Se reunieron todos en la sede de una habitación en la sede del Diario de Navarra, y desde ahí intentaron pues coordinar todo en comunicación con Nancy en el campo base, Nancy estaba en contacto con la gente que estaba arriba y tal. Bueno, al fin y al cabo, al final te encuentras que si quieres contar absolutamente todo, tienes igual a 70 personajes y claro, en 80 minutos pues no puedes meter a todos, porque si ya es un poco caótico, imaginaros si hay mucha más gente. Nos planteamos muchas formas de cómo hacer esta película, incluso nos llegamos a plantear el hecho de contarla sin salir de esa habitación donde estaban la gente que estaba aquí, ¿no? Y contarlo así. Quizá hubiera sido mucho más claustrofóbico. Al final, después de darle muchas vueltas, nos dimos cuenta de que la historia era esa fotografía que habéis visto al final, que es un poco los que han estado los que estuvieron en el monte, los que llevaron a cabo el rescate, y dijimos, bueno, vamos a acotar la historia a esto, ¿no? Y la forma de contarlo, lo que nos gustaba mucho era el poder conocerles en los lugares de origen, ¿no? Porque al fin y al cabo Oria Colibașanu es un dentista en Rumanía, Alexei es un tipo que trabaja en una especie de chatarrería en Ekaterimburgo, Mignea era un geólogo que trabajaba en Londres, está Nancy que estudiaba enfermería, es decir, gente totalmente diferente, ¿no? Y que al fin y al cabo que su vida no es solamente la montaña, se tienen que ganar la vida pues como todos, y cuando pueden, pues y cuando los sponsors pues pueden conseguir algo de dinero, entonces se van a hacer eso que ellos más aman, que es ir a las montañas, ¿no? Y bueno, esa era un poco la idea de contarlo, y por eso nos gustaba mucho, y por eso hicimos pues eso, el viajar de un lugar a otro y poder estar con ellos y acercarnos a su vida cotidiana. Creo que fue un 19 de mayo, el día en el que llegaba al campo 4 y le daba, por así decir, un poco como cuenta Ioria, que de repente empezó ya a decir cosas incongruentes, y eso fue porque yo tenía una trombosis y ya tenía la mitad del cuerpo paralizado. Decía cosas sin sentido, a veces sí que podía medio tener algo de comunicación, pero poco, y eso fue un 19 de mayo, y creo que fueron 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, creo que fue el 23 o el 24 de mayo que falleció. Estuvo 4 días o 5 días en altura, a 7.400, es bastante complicado pues, estar más. La verdad que Denis Urubko y Don Bowie, que eran los siguientes en llegar, además de Uli, que ya estaba con él, estaban a 3 horas, 4, llegaban con oxígeno, eran ya 3, y quizá entre 3 y con oxígeno, pues quién sabe, ¿no? Nunca se podrá saber eso. Vamos, que se quedaron muy a las puertas, ¿no? Y Iñaki ya no pudo aguantar más, o sea, es bastante complicado. Sí, Iñaki se quedó allí. Esa es otra de las cosas que nosotros cuando estuvimos con ellos, Uli, que es el que al fin y al cabo estuvo con él los últimos momentos, él nos contó todo, nos contó qué es lo que pasó, lo que ocurrió después, qué es lo que hizo, qué es lo que dejó de hacer. A nosotros tampoco nos apetecía mucho, no sé, buscar el morbo de qué ocurrió, de cómo ocurrió, y entonces qué hiciste, y lo enterraste, y lo sacaste de la tienda, y qué pasó, y hay muchas historias con eso y tal, y nosotros no teníamos ni ganas, y aparte que ya está, si es que la historia no era eso, la historia era pues que lo intentaron y no se pudo y ya está, ¿no? Entonces nos quedamos en eso, ¿no? Aparte que también nosotros hemos tenido una comunicación muy grande con la familia, constantemente hemos trabajado muy de la mano, y ellos nos animaron y creyeron en nosotros y en contar esta historia siempre que fuésemos muy fieles a la verdad, y entonces nosotros simplemente hemos contado las cosas tal y como fueron a través de las entrevistas que les hemos realizado a los protagonistas de las acciones, y no hemos querido tampoco contar muchas más cosas, pero si quieres te lo cuento. Es decir, Iñaki, una vez que falleció Uli, llegaba la noche, Uli tenía que dormir allá, no podía ponerse a bajar en ese momento, entonces lo que hizo fue sacar el cuerpo de Iñaki y lo metió en una grieta que había por ahí, y luego pues Uli intentó descansar lo que pudo durante la noche, que nos contaba que tuvo en algún momento algún tipo como de sueño, alucinación, quizá ya afectado también un poco por la altura y tal, y de repente dijo que empezó a oír
que Iñaki le estaba llamando. Entonces salió corriendo en mitad de la noche a ver si estaba, y Iñaki estaba totalmente cubierto por la nieve y no, pero bueno, son anécdotas que contaba Uli, pero que tampoco teníamos muchas ganas no había una necesidad de contarlo, vamos. La verdad que, bueno, pues nosotros hemos tenido la experiencia de conocerles a todos ellos y bueno, pues cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno tiene su pedrada y su forma de ser, y Uli Listek, que es un tío inaccesible, muy complicado, muy suizo, es un reloj suizo, es un tío que, joder, estábamos allá y yo me acuerdo que hoy hemos venido desde Pamplona para hacerte una entrevista un día, más o menos con todos estuvimos entre 3 o 4 días conviviendo con ellos. Con Uli ya nos dijo que yo tengo un día, si queréis venís y si no, no venís. Sí, vamos, pues fuimos allá y entonces la entrevista que empezamos, sí, pero yo a las 11 tengo que ir a correr. Ah, vale, pues corre a hacer la entrevista. De repente, luego por la tarde me tengo que ir a hacer escalada a Berna y si queréis venís y si no, pues no venís. Sí, vamos, y te grabamos. Entonces estuvimos grabando unos planos que salen al principio, que sale él entrenando en un rocódromo. Me acuerdo que en el momento que terminó le dijimos, oye, Uli, hay un plano muy bonito que está así un poco extraplomado, si puedes repetir, y dice, no, esa vía ya la he hecho, ahora tengo que hacer esta y esta. Vale, pues claro, Uli Listek es un tío que se sube el Eiger en 2 horas 45. Es un tío que ha hecho una serie de cosas, que han roto, pues actualmente yo creo que es uno de los alpinistas que más barreras ha roto, sin hablar de Messner en su época, pero es un tío que ha hecho cosas que muy poca gente ha hecho. Entonces, te das cuenta de que para tener una cabeza tan bien amueblada y estar colgado de la punta de un piolet sin cuerdas en la norte del Eiger, pues él nos decía que para poder conseguir tener esa cabeza tan de me fío de mí mismo y de mis fuerzas, tiene que ser tan escrupuloso en el entrenamiento, ¿no? Y por eso, no, esta ya la he hecho, ahora tengo que hacer esta y no me incordies más porque es que estoy a lo que estoy. Entonces, pues es un tío poco accesible, muy suizo, un reloj suizo, o sea, pim. El tío tenía los 8 meses de entrenamiento preparados y sabía qué hacía cada día, qué tipo de entrenamiento, si era de resistencia, si era de fuerza, si era de escalada, si era de lo que fuera, ¿no? Y lo tenía totalmente programado. Y de todos ellos, Alexei Bolotov, el ruso, es el tío que a nosotros más nos enamoró, por cómo era. Un tío, yo creo que sencillo, normal, simpático, nos abrió las puertas de sus casas, nos presentó a sus padres, estuvimos con su mujer, con todo. Y ese momento es un momento que en cuanto lo ves en pantalla y te salta un poco como la gracia, ¿no? La risa, ¿no? Es un poco como, joder, este tío que dice que es súper seguro y ella le corta y le dice, sí, tururú que te vi, seguro, eres un sobrao, que me has ido sin radio, es la 4ª vez que te piras y estás 3 días sin comunicación y aquí nos quedamos. Y la mujer lo está pasando muy mal y se refleja el sufrimiento de los que se quedan, de toda la gente que son padres, madres, hijos, etcétera, etcétera, que están aquí y que verdaderamente sufren cuando esta gente se va, ¿no? Ahí él se queda un poco como, se hace un poco pequeño y nos mira como diciendo, sí, creo que la he liado, ¿no? O sea, creo que... Y claro, cuando efectivamente pasó eso un año después o año y medio después, sucedió en el Everest, intentando una ruta nueva con Urubko, se agarró a una cuerda de alguna expedición anterior y se fue 300 metros hacia abajo. A mí cuando me llamaron me quedé helado. O sea, me lo podía imaginar que podía pasar. 11 tíos que están haciendo actividad extrema en un gran porcentaje de su vida, pues sabíamos que iba a poder ocurrir, que a alguno de ellos pues le ocurriera algo, pero no me imaginaba que fuera Alexei. Y la verdad que fue para nosotros, yo lo pasé muy mal, me dio una pena terrible. Y bueno, pues ahí está, ahí se queda eso, ¿no? Y es cierto que esa escena ahora mismo pues cobra un sentido bastante fuerte, ¿no? Porque precisamente es lo que le recriminaba un poco su mujer. Pero no estaba haciendo nada fuera de lo normal, fue un despiste, una cosa que a Iñaki le pasó en el 2004, le pasó en el K2 algo parecido. Se agarró a una cuerda y lo cuenta en un programa de Al filo de lo imposible y de repente, pum, se rompió la cuerda y dijo, bueno, pues hasta aquí. Y dijo, pum, y iba con la mochila puesta. Y él siempre dice que eso le salvó. Y dice que pum, y se iba a caer, cayó 80 o 100 metros hacia abajo, iba rebotando con las piedras y decía, pum, a la siguiente me muero, pum, y otra, y pum, y a la siguiente me muero, pum, pum, y pop, entonces se paró, como enganchado con las cuerdas y tal y cual. Y bueno, un brazo roto, 2 costillas fracturadas, un tortazo en la cara, que se ven las imágenes, que sale con babas y con sangre por la cara, y encima bajó solo al campo base. O sea, encima tiró hacia abajo solo y tal. Y bueno, pues eso que le pasó a Iñaki y que pudo seguir haciendo las cosas hasta cuando pudo, pues Alexei no tuvo esa suerte, ¿no? Y era uno de los campos de esa ruta que ellos habían hecho. La ruta sur de la Annapurna no es exactamente la sur es una directa que la abrió Bonington, creo que en los años 70,
que fue bastante es una pared muy vertical, con mucho riesgo de avalanchas, le da mucho el sol y es muy peligrosa, es una de las paredes más peligrosas. Aparte de que la Annapurna en sí, por la ruta normal que es en el otro lado, en el norte, es el primer 8000 que se ascendió, curiosamente, en el 50, Herzog, los franceses, con la Chenal y con Terray y con toda esta gente, y es curiosamente, por estadística, la montaña más peligrosa que hay. La gente que lo ha intentado, pues entre los que han conseguido y tal, pues mucha gente ha fallecido en el intento, ¿no? Y entonces Iñaki y esta gente estaban intentando hacer una ruta que ya habían hecho previamente, si no me equivoco, Iñurrategui, Alberto, con Jean-Christophe Lafay, un francés, habían intentado hacer esa parte, sí, ¿no? Y habían intentado hacer esa parte que es no subir por la directa, sino irte un poco hacia el este, llegar a la Arista. Y lo curioso de esta ruta es que tienes que hacer 7 kilómetros hasta llegar y vuelta 7 kilómetros a 7.400 metros. Claro, es que eso no, generalmente en el alpinismo tú subes y bajas de manera piramidal. Si tú tienes un problema médico, si tienes un problema físico o bien que tienes un edema cerebral o un edema pulmonar, tú pierdes altura, pero claro, si estás en una ruta que son 7 kilómetros así, no puedes perder altura y hay que andar, es muy duro. Entonces, creo que era campo base, campo 1, campo 2, campo 3 todavía subiendo, campo 4 llegaban aquí, había un campo 5, cima y vuelta. Y sí que habían puesto tiendas, sí que tenían una pequeña tienda allí. Entonces, Iñaki, cuando estaba en el día de cumbre, se dio cuenta de que tenía un problema de congelación, algo no iba bien, y le dijo, oye, yo así no puedo ir a la Annapurna, me vuelvo. Oria es un tío que su primer 8000 lo hizo con Iñaki y era el K2, nada más y nada menos, pues era un poco como su maestro, ¿no?, dentro del mundo del alpinismo. Entonces, aunque Alexei seguía, él dijo, no, yo me vuelvo contigo, Iñaki. Entonces se volvieron y ya fue llegados al campo 4 cuando Oria se dio cuenta de que Iñaki tenía un problema. Y es cuando da la voz de alarma y empieza a funcionar el dispositivo de rescate. Sí, efectivamente. Y eso yo creo que eso es de los aspectos que más nos llama a nosotros la atención, ¿no? El decir sí, vamos y ya está. Y en algún momento Ulistec lo dice, no, es que si está el tío con vida hay que ir, punto, ya está. No lo pienses mucho más, hay que intentarlo. Y sabes que te estás jugando tú la vida. Es decir, ya dicen en un momento, se lo han jugado todos. Hay en un momento determinado que Urubko y Don Bowie dicen, es que empezó a llover nieve encima, una avalancha, y tú te agarras y dices, pues no sé, igual me voy para abajo, igual no. Y seguían para arriba, claro, pues. Y la desesperación que tiene que ser estar en el campo 3 a 4 horas de llegar a Iñaki y que te dicen que no hay nada que hacer. Y dices, me cago en 10, o sea, si es que estábamos ya, casi. Entonces, bueno, pues... Hay una cosa que, por ejemplo, habéis visto que hay de vez en cuando, bueno, nosotros estamos viajando y estamos en las localizaciones de los diferentes personajes, pero hay un momento en el que de vez en cuando entran imágenes que son como grabadas así un poco más a lo loco y más con un vídeo y tal. Algo que a nosotros nos gusta el documental. Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto que no tiene nada que ver con la montaña, pero lo que nos gusta es contar historias de personas, ¿vale? Esta era una de ellas. Y como para hacer eso, lo que no queríamos era ficcionar. Hubiera sido relativamente asequible irnos al Pirineo con 4 actores y hacer una especie de Tocando el vacío, una película que igual habéis visto algunos que tiene que ver con el alpinismo, que son los 2 entrevistados y luego unos actores hacen las acciones de lo que están contando ellos, ¿no? Nos podíamos haber ido al Pirineo y haber grabado pues cuando se encuentran Oria y Uli o cuando una avalancha y podías haber rodado eso, pero a nosotros nos apetecía irnos de la ficción, que todo lo que se viera aquí fuera real y esas imágenes que veis que son de la Annapurna son reales, son imágenes que ellos grabaron durante aquel tiempo y nosotros cuando íbamos a hablar con ellos y a entrevistarles, les entrevistábamos y les decíamos, oye, si tenéis algún tipo de material o algo de aquellos días, nos lo podréis ceder para poder hacer esto. Y lo que recopilamos, bueno, pues son esas imágenes. Es decir, que es importante también, lo que no podíamos es estar en Ekaterimburgo, en Canadá, en Estados Unidos o en Rumanía y no mostrar el lugar donde están teniendo lugar los hechos, ¿no? Que al fin y al cabo es todavía mucho más lejos, en el Annapurna. Entonces, sí que queríamos mostrarlo. Entonces, a mí esos planos que son 2 puntitos que de repente se va hacia atrás, se va y te ves la inmensidad de esa montaña y dices, ostras, es que no están aquí al lado, están en un sitio que es la luna. O sea, eso lo decía mucho el hermano de Iñaki, Pablo Ochoa, de Olza, decía, ¿no? Es que es como intentar sacarle a un tío de la luna. O sea, es que no es el Everest, una ruta concurrida, es que es un lugar dificilísimo, o sea, es un lugar complicadísimo. Y otra de las cosas es eso, que es que del mundo de la montaña te llega siempre
yo creo que se hacen eco un poco desde puntos de vista más sensacionalistas, ¿no? Todas las polémicas, las broncas, el oxígeno, el sin oxígeno, pero tú has utilizado, pero ibas con sherpas, ibas sin sherpas, ibas con cuerdas fijas, es casi cualquiera, tal, o que has llegado, no has llegado, no tienes fotos, sí tienes fotos, y siempre te suelen llegar ese tipo de cosas a veces. No se hace, o sea, a ver, te llega de todo. Esta historia también tuvo mucha repercusión mediática, pero bueno, nos hacía ilusión, nos parecía que era bonito contar una historia que verdaderamente era tan épica y tan interesante y otra de las cosas que nos apetecía era que efectivamente es una película que sí va dirigida a un público de montaña, es decir, la gente del monte, y si le gusta el monte, pues es una película que pues, lo van a disfrutar, pero ir un poco más allá. Y yo creo que a través de las entrevistas de todos ellos, gente no tan amante de la montaña ha podido quizá entender a esos que muchas veces son llamados locos, ¿no? Que dices, estos locos que se van allá a jugarse la vida, y dices, bueno, Iñaki mismo, Denis Urubko, toda esta gente te intentan explicar un poco por qué necesitan estar ahí, estar tan al límite, ¿no? El sentir, bueno, sentir que están ahí, que sí, que es un paso hacia, es una línea muy pequeña que separa la vida y la muerte, ¿no? Y que eso de alguna manera les permite a ellos, por cómo son, sentirse vivos en esta vida, ¿no? Entonces, es una forma también de que mucha gente quizá ajena a la montaña pueda entender un poco más esa pasión. Eso fue complicado, el coordinar un poco las fechas de rodaje, pero no hubo una negativa por parte de nadie. Tuvimos un primer contacto con ellos en Pamplona cuando vinieron a recibir a Iñaki Ochoa y a todo el equipo de rescate se les concedió la medalla de oro al mérito deportivo que cada año se le entrega a algún deportista. Aquel año fue para Iñaki y para todo el grupo, ¿no? Entonces vinieron a Pamplona, no todos, pero gran parte de ellos, y tuvimos un primer contacto y les contamos que teníamos la intención de contar esta historia. Y a partir de ahí ya, al conocernos y tal, luego ya vía telefónica y vía de correo electrónico y tal, estuvimos en contacto y finalmente conseguimos organizar todo el rodaje. No tuvimos grandes negativas por parte de ellos, ¿no? Esto tuvo lugar en el año 2008, o sea, hace ya casi, o sea, hace 16 años, sí. Sí. O sea, Iñaki murió en el 2008, todo esto ocurrió en el 2008. En 2009 nosotros tuvimos el contacto con ellos, vinieron a Pamplona para recibir el premio, tal, y dijimos, venga, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Y entonces en 2010 empezamos a rodar. 2011 estuvimos montando, entre lo que nos dieron de material que nos dio la familia, lo que nosotros habíamos rodado, igual teníamos 170 horas de material para hacer una película de 81 minutos. El trabajo de eliminar y cómo buscar las cosas perfectas, pues es laborioso y complicado. Y finalmente en 2012 la estrenamos en el Festival de San Sebastián, que nos dieron un premio a Mejor Producción Vasca, que yo creo que fue un poco también impulsó la ESRA. En el año 2012 fue el documental más visto en el territorio nacional, que eso también fue, y encima teniendo una distribución escasísima. Se vio en 2 cines en Madrid, en 2 en Barcelona, y sí que tuvo un poco más de repercusión en País Vasco, en Euskal Herria, pero, joder, fue meritorio el hecho de que un documental que no tiene una distribución, digamos, como una película de ficción, pues fuera el más visto, ¿no? Y bueno, ahora mismo se estrenó el pasado, estamos en noviembre, creo que fue en octubre, se estrenó en Japón. Y ahora en breve se va a estrenar en Canadá. Y es curioso también porque en Japón hay bastante afición al alpinismo y tuvimos un contacto con una distribuidora japonesa en el Festival de IZFA en Ámsterdam y la verdad que bueno, ella nos transmitió mucha pasión y que le apetecía muchísimo que esa película estuviese allá y bueno, a través ya de distribuidoras y cosas que yo ya no entiendo tanto, que yo soy de los que va a rodar, luego todo el tema de cómo la película se mueve se ocupa el equipo de Arena. Pues bueno, ahora resulta que está allí en Japón y la verdad que está funcionando bastante bien y la gente le está gustando. Entonces, es una vida más larga la del documental, ¿no? No es tanto como una película que se estrena y tiene 3 meses punteros, 2, o actualmente casi no pasa de 3 semanas, tal y como están las cosas, pero el documental se puede dilatar mucho en el tiempo, ¿no? Y es más. Muchas gracias. Bueno, muchas yo gracias. una pregunta te iba a hacer, cuando les estaba viendo subir, que como ha dicho Jesús, con improvisación, todo corazón, dices, bueno, ¿cómo improvisan luego bajarlo? ¿Se ha hecho algún salvamento de este tipo alguna vez, algún rescate de este tipo? Pues es curioso porque pasó esto en el Annapurna con Iñaki y justamente 1 año o 2 años después, yo creo que fue 1 año incluso, solamente 1 año, hubo un rescate que también tuvo lugar con Tolo Calafat, precisamente en el Annapurna, por la calle, por la ruta normal, y ahí sí que apareció, hasta ese momento no había habido, pero apareció un helicóptero que es un B-52 o un B, algo así, no sé exactamente cómo es el nombre del helicóptero, pero que es un helicóptero con un peso ligerísimo que por fin podía llegar casi hasta 8.000 metros.
Hasta entonces no ha habido muchos rescates de estas. Sí que ha habido intentos de rescate en muchos momentos, pero yo creo que con tan organizado en tan poco tiempo, involucrando a gente tan potente dentro del alpinismo y intentándolo por una ruta tan complicada, no ha habido tantas historias. Desde entonces sí que ha habido temas de rescates y sí que hay ahora mismo Simone Moro, por ejemplo, que es otro alpinista muy potente que ha hecho grandes cosas con gente de aquí, con Urubco. Ha hecho la primera invernal en el Karakorum, en el G2, hace 3 años o 2 años, no me acuerdo. Es un tío que ahora mismo también ha montado una especie como de compañía de rescate allá y se ha sacado el título de piloto y ha llegado a hacer cosas de rescates por allá. En el Everest también ha habido alguna cosa, pero son rutas más confluidas, con más gente, con más medios, con más posibilidades de que haya voluntarios y con más tal. La verdad que en un sitio tan complicado como la Annapurna no es algo tan habitual. Bueno, pues es que ricasco, Miguel Chu, ha sido un placer. Un placer estar aquí. Muchas gracias a todos. Y escucharte a ti. Muchas gracias. Queremos que te lleves un pequeño recuerdo. Te lo va a dar el Club César Deportivo Estornés. quiere tener, la sección de montaña, el Club Deportivo quiere tener un detalle con el autor de esta película. Representa en el Ganeco Horta a Anchomba Andrés y a Indalecio Janguren el año 1926. Muchísimas gracias.